No todo lo que brilla es oro y no necesitas un montón de seguidores para vender. Necesitas enfocarte en lo que es realmente importante a la hora de construir un negocio y dejar de lado todo lo que distrae, todo lo que sobra, todo lo que te quita el foco. En este episodio te voy a contar cómo creé mi segundo negocio casi por accidente y empecé a vender cuando tenía solamente 20 seguidores. Así que si en este momento sentís que no tenés una comunidad, que recién estás empezando o que te cuesta convertirlos en ventas, este episodio es para vos. Arrancamos. Ahora, ¿cómo se arranca un negocio por accidente? Bueno, yo tenía mi primer negocio en el que había empezado a diseñar ropa para bailarines. Yo siendo bailarina, coreógrafa, conocía muy bien sus necesidades, entonces empecé a diseñar. Pasa que no solamente diseñaba, sino que también vendía, cosía, entregaba. Yo hacía todo, una que toda. Y la verdad es que era un modelo de negocio muy exigente, era muy desgastante, era difícil de escalar porque todo se hacía a pedido, a medida, ultra personalizado. Y yo también tenía un problema y es que no quería tener un negocio grande. Quería ser yo sola, trabajando, a lo sumo con una persona más, un asistente, pero nunca soñé con estas empresas gigantescas de miles de empleados. Directamente me duele la cabeza de solo pensarlo. Cada uno, por supuesto, tiene sus propias ambiciones. El mío es que me vaya muy bien, pero sobre todo tener un negocio que me dé libertad. Y para mí, tener tanta gente bajo mi control, por así decirlo, no es sinónimo de libertad. Así que no sabía muy bien hasta cuánto lo podía hacer crecer porque ya estaba llegando a su límite. Y justo vino fin de año, como yo trabajaba con bailarines, con escuelas de danza. Bueno, en el verano no pasa mucho. Mi rubro era uno de esos que se frenan un montón. Los bailarines o están de vacaciones o se van a hacer temporada. Entonces dije, quiero hacer algo que me requiera menos energía y ahí opté por esta segunda línea de ingresos. Yo tenía, de hecho tengo, una máquina estampadora, una plancha, y dije, bueno, compro las remeras, ya no las produzco yo, ahí bajo la carga operativa, compro las remeras, le pongo las estampas y las vendo. Obviamente siempre en la cabeza uno ahí pim pam, todo simple. Y la realidad es que no era para nada complejo. De hecho, mi intención no era ni siquiera hacerle un Instagram como le había hecho a la marca anterior que yo había fundado con todo mi amor. No le puse nombre, de hecho, por mucho tiempo no tuvo nombre. Se llamaba Remeras Personalizadas y el nombre, entre comillas, era punto .ar. Para decir, bueno, esto se desenvuelve en Argentina, ahí hago mis envíos. De paso, también le compré el dominio remeraspersonalizadas.ar y simplemente quería que la gente lo encuentre. Y esto fue mi primer acierto. Dejar de lado mi amor por la marca, por el nombre. De hecho, yo ya sabía, mi marca anterior tenía un nombre en inglés, era muy difícil de comunicar y dije, esto tiene que ser simple. Le puse remeras personalizadas. Básicamente no tenía nombre, pero no saben lo encontrable que fue, lo rápido que despegó simplemente por soltar el ego. De todos modos, a mí no me interesaba hacerlo crecer en Instagram, yo quería vender por Mercado Libre, que sea una línea de negocios aparte, pero ahí me crucé con el problema que es vender en Mercado Libre y es que para comprar Mercado Libre es espectacular, es súper seguro, para vender, bueno, ha sido muy bien posicionado, la gente confía mucho y eso no solo que se paga, las comisiones son mucho más altas que trabajando por fuera, sino que además esta posibilidad que le da a las personas de devolver los productos si no era lo que querían o lo que sea, obviamente está buenísimo, es un derecho genial, pero algunos medio que se abusan o compran así por impulso y después cuando les llega dice, ay no, mejor no, me devuelven la plata. ¿Por qué? Porque encima como era personalizado, llevaba unos días, no era que lo compras hoy y te llega mañana. Entonces me pasó que me devolvían prendas que estaban perfectas, era exactamente lo que yo les había mandado y Mercado Libre igual me hacía devolverles el dinero y el problema era que eran prendas personalizadas, o sea, yo lo hice para vos, después a quién se lo vendo. Entonces ahí después de un par de malas experiencias, adiós Mercado Libre y dije, bueno, vamos con Instagram. Yo afortunadamente de las primeras ventas que había hecho, había grabado videitos, básicamente ahí poniéndolas en la mesa, estampando, proceso.
básicamente, y eso lo convertí en material para mis redes sociales. Ahora, como yo tenía ya experiencia de mi marca anterior de haberla hecho crecer desde cero, bueno, con esta hice exactamente lo mismo. Arranqué con 0 seguidores, como absolutamente todos, y empecé a subir. Primero, cuando lo había armado así sin ninguna intención de hacerlo crecer, le había puesto unos mockups, estas representaciones digitales de cómo va a quedar el producto, así como a lo sumo se movían un poquito, eran ahí unas animaciones de Canva, pero nada más. Y después empecé a crear, por supuesto, contenido, este contenido de proceso, humanizado, al principio con una voz en off, porque era contenido que ya estaba grabado, contaba lo que me había pedido la persona, en qué talle y cómo lo estampaba y cómo lo enviaba. Básicamente, sin decirlo, estaba mostrando que era un negocio que estaba en funcionamiento, que yo cumplía con lo que me pedían, que no era una estafa. Y así, muy, muy rápido, cuando tenía nada más que 20 seguidores, llegó mi primera venta. Y esta venta no vino de una persona conocida, porque acá lo importante es de dónde venían esos 20 seguidores. Así que este episodio no va a ser muy largo, te voy a decir en la próxima parte cuáles fueron cada uno de los aciertos que tuve en este segundo negocio para que crezca mucho, mucho más rápido. El primero fue que no tuve miedo a construir un negocio desde cero con un Instagram desde cero, uno nuevo. Mi cuenta anterior, la del otro negocio, tenía aproximadamente 4.000 seguidores, vendía muy bien, pero ¿cuál es el problema? Son públicos totalmente diferentes. La promesa que yo tenía en mi otro negocio era prendas a medida, a pedido, todo ultra personalizado, ultra uno a uno. Y esto, al yo comprar las prendas en un proveedor, ya estaba más estandarizado, no tenía absolutamente todos los talles. Había una curva, estos son los talles que hay y solamente son remeras, no hay pantalones, no hay buzos, yo hacía un montón de cosas en el otro negocio. Entonces, al darme cuenta de que las necesidades eran totalmente diferentes, no me quedó otra que abrirme un nuevo Instagram, porque si no, no iba a ser coherente mi comunicación. Y de hecho, si no me equivoco, yo no avisé que habría esta cuenta nueva. Arranqué así, de cero, no le avisé a nadie que me siga. Yo prefería tener 2 seguidores, pero que hayan llegado por mi contenido, porque les interesaba lo que mostraba. Y ese fue el primer gran acierto y en el que la mayoría le erran y le erran feo por esto de las métricas de la vanidad o pensar que más seguidores es igual a más ventas y sí puede ser, pero si está hecho con estrategia. Porque si yo le digo a todos mis familiares y a mis amigos, síganme, 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 y a ellos no les interesa lo que yo vendo, lo más probable es que apenas se crucen con un contenido mío, quizás la primera vez se dan cuenta de que es mío y le ponen ahí un poquito de amor, pero después lo van a pasar de largo porque no me siguieron porque tuvieron ganas, me siguieron porque yo se los pedí. Entonces, es mejor arrancar con ningún seguidor, ya van a ir llegando, obviamente al principio siempre es un poquito más difícil, pero que las personas que estén ahí reaccionen al contenido que vos subís, les interese, eso le va a estar pasando información al algoritmo de esto está bueno, se lo voy a mostrar a más personas que tengan intereses similares. Así que dato número 1, no buscamos seguidores simplemente por el número, sino seguidores de verdad. Pensemos en la palabra, seguidor viene de fan, gente que le encante lo que haces, que le gusta y que tenga ganas de seguirte. Y ahora, ¿por qué te seguiría una persona? Por 2 razones. Una, para encontrarlo más fácil. Vi algo que me gustó y digo, bueno, o guardo la publicación o empiezo a seguir a la cuenta para tenerlo a mano. O porque le gusta tu contenido, le interesa y quiere ver más. Quizás no comprar ahora ni mañana, pero se convierte en un seguidor propio de las redes sociales. Pero una razón para que te sigan tiene que haber. El segundo acierto ya lo sabía desde el momento 1 de mi primer negocio, que era esto de humanizar. La humanización no solamente hace que la otra persona se sienta representada en vos, sino que genera muchísima confianza. Esto lo digo todo el tiempo. Internet está lleno de estafadores. Si vos no sos uno de ellos, esto se tiene que notar. Y la primera señal es justamente mostrarse. Un estafador no muestra la carita. Algún que otro sí, pero muy, muy, muy disfrazada. En general no sucede.
Por supuesto que además de mostrarme a mí, mostré al negocio en funcionamiento con el foco en el cliente. Yo hacía muchos videos de tal persona me pidió tal cosa. Yo le resuelvo esta necesidad a esta persona, pero el primero que aparece en el relato es el otro. Eso hace que yo despegue la atención de mi servicio y ponga la atención en la felicidad que tiene el que está del otro lado. Y en el medio tomé una decisión muy importante para poder diferenciarme siendo un negocio muy chico, porque era yo sola, los negocios de personalización suelen tener mucha más gente, que fue brindar un servicio extra. Te lo comento, la mayoría de los personalizadores, cuando vos le decís, mira, yo quiero tal imagen en tal producto, te dicen, bueno, me tenés que mandar la imagen en este formato, punto PNG, fondo transparente, vectorizado a 300 dpi. Te nombran un montón de cosas que vos no tenés idea, y lo sé porque a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar en la ropa. Empecé como me salía, no había estudiado moda ni nada de eso, y tuve que aprender sobre la marcha. Entonces, estos conocimientos que yo tenía, la mayoría de las personas que querían una remera con un dibujo de su artista favorito, no sabían cómo hacerlo, y la mayoría de los otros estampadores o personalizadores los obligaban básicamente a que les pasen el diseño ya final, o si no tenían que pagarle a un diseñador. En mi caso, yo les incluía ese servicio, no de manera gratuita, pero sí estaba incluido en el precio. Mis remeras eran bastante más caras que las de la competencia, pero ellos sabían que me mandaban el archivo, yo solucionaba y les llegaba un producto, por supuesto, de calidad. Intentaba dar una buena atención al cliente, un lindo packaging, una linda experiencia, como todo, pero mi principal diferencial era que yo agarraba a todos los que eran rechazados por los otros porque las personas no sabían cómo hacer los diseños. Entonces, no te digo que hagas esto de agarrar a los rechazados por otros, pero sí fijarte que el diferencial puede estar a veces en un servicio extra que otros no estén dispuestos a dar. Y obviamente le vas a cobrar por ese servicio, pero bueno, en mi caso estaba implícito. Era, la remera sale esto. Yo no le decía, te cobro tanto por el diseño. Y antes de terminar, vamos a hablar un poquito de la viralización, porque muchas personas tienen un concepto un poco errado de la viralización. Y es que mientras más personas me vean, más personas me van a comprar. Que ojo, no es incorrecto. El problema es que si las personas llegan por cualquier cosa, después es difícil dar un mensaje que todas esas personas lo reciban o que les sirva de algo, si quizás llegaron por un meme, por un bailecito, porque subiste algo gracioso, pero que no tenía que ver con tus clientes, con el cliente al que vos le querías vender. Pasa mucho cuando hacen contenido hablando de sus propias experiencias, pero el que conecta del otro lado es un colega. Entonces, cuando el cliente hace tal cosa y demás, quizás te empiezan a seguir colegas que venden lo mismo que vos, no te van a comprar. O parecido cuando muestran, ojo, el proceso de lo que hacen con mucho foco en la maquinaria, en el paso a paso. Ahí atraen mucho a la competencia, que quieren saber de qué marca es la máquina, cuál es tu proveedor, y no atraes tanto a tu cliente. El proceso que funciona, el video de proceso que funciona, es el que pone el foco en la necesidad del cliente. Ojeli con eso. La cuestión es que yo me viralicé con un video de un pedido que me había hecho una señora de una remera de Lali. Entonces yo puse algo como, la cliente me preguntó si yo hacía esto, y yo le dije, y ahí puse a la de la sirenita, que dice, a eso me dedico, para eso vivo, algo así, y mostré el proceso de cómo lo hacía. Y claro, justamente en ese caso me apoyé en una figura muy conocida que era Lali, y bueno, me empezaron a llegar muchas vistas, muchos comentarios, muchas preguntas, un montón de hate también, por supuesto, de que mis remeras eran caras, y yo, bueno, mi negri, hacelo vos. La verdad es que no me importó, creció mucho la cuenta gracias a eso,
Pero atenti, es muy importante, el tono con el que uno quiere comunicar, porque ahí vas a atraer a las personas. Yo que soy artista, trabajo con artistas, mi mundo es mucho la cultura pop, bueno, todo mi mensaje, no importa en qué empresa sea, iba mucho a la cultura pop, Moria, Lali, todas estas cosas. Entonces, el público que llegaba a mí seguía siendo alineado y seguía conectando con otras cosas que yo subía, con otros materiales, con otras personalizaciones de artistas pops o cosas por el estilo. No es que yo hacía decoración de cumpleaños infantiles y justo ahí lancé una remera de Lali y todo lo otro no tiene nada que ver. Entonces, en ese caso, yo me hice viral con algo que era coherente con mi negocio. Si pierdo el micrófono. Pero nunca fue una intención. Yo subí un video de proceso, supuse que le iba a ir bien, pero no era algo que estaba esperando, así como, ay, este se tiene que viralizar. Me concentraba mucho en aportar valor, además de mostrar mis productos. Entonces hacía videos enseñando cómo hacer para que las prendas de algodón no se achiquen o mostrando qué telas había que comprar para saber si se iba a achicar o si se iba a hacer pelotitas, todas esas cosas y obviamente usaba como ejemplos mis propios productos, pero siempre el foco en el cliente. Yo quiero que te lleves esto. Vos podés tener 20.000 seguidores y que no te compre nadie porque esos 20.000 seguidores lo pudiste haber comprado, hayan llegado por sorteos, por colaboraciones, por un influencer, pero que no son tuyos. Vinieron porque estaban esperando algo a cambio y eso generalmente termina mal, termina bajándote muchísimo el alcance de tu cuenta y después cuesta remontar. Entonces, si hay algo que quiero que te lleves de hoy es, no importa si recién arrancás, no importa si tenés poquitos seguidores, asegúrate de que sean tuyos, de que hayan llegado porque le encanta lo que haces, les encanta lo que comunicas y serían súper felices de poder tener eso que vos vendés. Por supuesto que cada uno tiene su camino y su experiencia. Yo simplemente trato de acercarte los aprendizajes que fui extrayendo de cada una de las mías. Espero que este episodio te haya sido de utilidad. Si te gusta esta clase de contenidos, ya sabes, te invito a suscribirte, a seguir, depende de la plataforma en la que estés, a dejar un me gusta, un comentario. Toda interacción es útil para que este contenido llegue a más personas y acompañe a más dueños y dueñas de negocio a construir estos espacios en calma, en libertad y sobre todo con estrategia. Te mando un abrazo enorme y nos vemos la semana próxima. Adiós.